Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, estamos viendo el libro de Hechos y tenemos una misión imposible hoy. Y que Dios nos dé el poder de síntesis, de poder entrar a ver el capítulo 2 de Hechos. Y el tema se trata de la razón de la venida del Espíritu Santo. Y son 41 versículos que he apartado. Que Dios me ayude a que usted no almuerce aquí. Le hablaba que todo el Antiguo Testamento anunció la venida del Señor Jesucristo. Y Cristo cumplió con su venida todo lo profetizado por Él, que Él era el Mesías y que vino a ser Salvador y libertador de los pecados. Pero que el Nuevo Testamento anuncia la venida de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sin el cual no podemos ser santos y el Espíritu Santo sin el cual no podemos llegar a ser a la imagen de Cristo. Y gracias al Espíritu Santo podemos andar en un camino de santidad y tener victoria sobre el pecado. En este capítulo 2, lo primero que emerge es que el Espíritu Santo vino a esta tierra para que todo hombre confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que todo hombre en todo idioma en este mundo pueda reconocer a Jesucristo. Porque antes de esto, el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo, y así también Dios lo dispuso, que era el pueblo escogido, pero también que a través de ese pueblo todas las naciones se iban a bendecir. Y por Él, por Cristo, que vino ahora a morar en nosotros a través del Espíritu Santo, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y cuando esto no es redundante decir unánimes juntos. Unánimes y juntos, en una misma mente, en un mismo hablar y un mismo parecer. Y de repente vino del cielo, porque el Señor había prometido la venida del Espíritu Santo, un estruendo, como de un viento recio. Interesante que la palabra espíritu viene de neuma, que es de soplar, de viento, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí es importante señalar que el término lenguas, yo hablo la lengua castellana, otros hablan la lengua inglesa, es relativo a idiomas. Y una muestra clara y evidente en la Biblia, porque uno siempre cuando interpreta la Biblia tiene que ir a la primera mención. Cuando se habla de la primera mención de la palabra lengua, es allá en la Torre de Babel. Y vamos a buscar en la Torre de Babel, en Génesis 11, y observen, no vamos a avanzar mucho. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Babel. Después que el hombre, aquí propusieron los hombres hacer con ladrillos y levantar un gran edificio, una gran torre que llegara hasta la cúspide del cielo, y hagámonos un nombre. Quería el hombre hacerse Dios y asentarse en una gran ciudad. Y vino la maldición de las lenguas, o sea, Babel, que significa confusión. Y cuando dijeron, pásame el ladrillo, de repente vino la maldición y cada uno no se entendía. No hubo manera de poder hacer la torre porque el Señor mandó, ustedes quieren ser igual que yo, ok, vamos a confundirles las lenguas. Y la palabra Babel significa ¿cómo? Confusión. Ahora, Dios vino el Espíritu Santo a confundir. Vino el Espíritu Santo a que imperara Babel.
de que el hombre no conociera a Dios en su propia lengua? Y volvamos nuevamente a Hechos. Y vamos al versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque el estruendo, el viento recio fue fuerte y estaban otra vez, ¿qué? Hay una palabra aquí, confusos. ¿Por qué estaban confusos? Observen bien, querida iglesia. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estoy hablando aquí. ¿Estaba Abel aquí? ¿Estaba Abel? No, Señor. Cuando ellos hablaban, estaban oyendo en su propia lengua. Dios quiere que entendamos el mensaje. No que quedemos en interrogaciones. No quiere jeringonzas ni murmuraciones en que nadie entienda nada. Estaban todos entendiendo el mensaje. Todos estaban entendiendo el mensaje. Esta vez no estaba Babel. Dios quería que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Cuántas personas había allí de diferentes lenguas? Yo conté una lista de 15, más de 15 idiomas. Y dice, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Si en ese tiempo la gente no le interesaba mucho hablar en otros idiomas. ¿Cómo era posible que pudiéramos entender en este idioma? ¿Cómo era posible? Una vez estaba yo allá en Kansas City, Katiuska se me perdió. Fue al baño y estaba lleno de anglosajones por todos lados. Y eso es lo peor que puede haber. Estábamos sirviendo. Ni nada. Thank you, ladies. ¿Qué podía decir yo? Pero todo el mundo en inglés ahí, yo ahí, inhibido, sin comunicar, porque la peor desgracia es cuando uno no puede comunicarse. Y de repente oigo a un americano en un buen español diciendo, este café es una porquería. Yo me quedé, wow. Ay, mi idioma. Al fin me le quedé mirando. Gloria a Dios, que alguien habla la lengua de Dios, el español. Porque él ya, como americano, ya él no podía tomar ese café artificial que los americanos lo dejan recalentado ahí. Porque él ya estaba acostumbrado al café tico, café fresco y todo lo demás. ¡Esta porquería! Y me la arrimé. Me la arrimé. Porque yo quería entender. Hermano, era una desgracia cuando la misa hasta los 60, antes de los 60 era en latín. ¿Quién podía entender? Y todo el mundo hacía era chiste de eso. No hay peor que insulto que no poder entenderle a alguien. Es un insulto. Que yo voy ahí, hay esa cuestión de llamadas telefónicas. Todos panameños, call center, ¿no? Todos panameños. Y comienzan a hablarle a la gente en inglés, al que está, a la muchacha para que le dé un sándwich. Y me dice ella, oye, ¿pero qué? Esta gente no habla en español. Es un panameño igual que yo. Me quedo viendo, es un insulto hablarle a una persona y quitarle la comunicación. Ahora, cuando lo maravilloso de este capítulo 2 es que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En la que hemos nacido, o sea, la lengua materna de uno. Cuando Cristo dijo Abba Padre, ese Abba es arameo, o sea, papaíto. Qué interesante que cuando él oraba al Padre, hablaba en su lengua de nacimiento, arameo. Ténganlo seguro que cuando usted está mamá, va a decir, aunque viva en California, va a decir un español, porque de ahí nació usted. Y observen que el verso 9 y 10 habla del listado de cuántos idiomas pudo haber habido. Yo conté 15, pero puede haber más de 15 partos.
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estamos hablando de Babel. Todo el mundo entendiendo en su propia lengua. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que quiere que toda lengua lo confiese y reciba el poder de Dios, la salvación de su alma. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, porque hay gente así, que cuando no entiende algo le atribuye una pachotada y decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Están borrachos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para que yo como panameño recibí el Evangelio en mi propio idioma. Para la Biblia que yo leo, la leo en mi propio idioma. Y predico a un auditorio panameño que entiende en mi propio idioma. Dios quiere que todos entendamos. No es Babel, no es la maldición de Babel. En segundo lugar, el Espíritu Santo cuando vino para estar en todo creyente. Pedro se levantó porque ellos preguntaron, y bueno, que cuando ustedes ven en la Biblia que hay una pregunta, siempre Dios la contesta. Porque la gente dijo, ¿qué quiere decir esto? Y otros dijeron, están borrachos. Y Pedro responde las dos cosas. Pedro dice, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para morar en todo creyente. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oiga la palabra, por favor, judíos. Con todo el que había 15 lenguas ahí, eran judíos. Ellos venían a Jerusalén a adorar. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, muy temprano para estar borracho. Mas esto es lo que dijo, es lo dicho por el profeta Joel. Aquí viene la parte de la profecía que Pedro predica, y en la mente de Pedro, queridos hermanos, en la mente de Pedro ya estamos en los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales y por eso cita yo a Joel. Porque Joel es un profeta que habla de los tiempos de la gran tribulación. Y para Pedro ya Cristo venía pronto. Y para Pedro, cuando Pedro termina de predicar, todos los judíos de estas 15 lenguas dijeron, ¿para qué vamos a regresar? Esperamos a Cristo aquí. Y se quedaron viviendo en las casas de todo el mundo. Y hubo después un problema con las viudas en la desatención de los alimentos. Porque ellos pensaban, Cristo ya viene. Pero que el Señor le había dicho, subiendo al cielo, señores, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es esto de quedarnos aquí en Jerusalén todos juntos? Por eso que todavía el libro de Hechos no es un libro de doctrina, sino que es un libro que está señalando ¿qué? Hechos. Hechos. La doctrina viene con Pablo. Pero él cita a Pedro y le dice, en los postreros días, y llámese postreros días como dice Hebreos, y en estos postreros días nos ha hablado a través de Jesucristo. Los postreros días son después de Cristo en adelante. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y gloria a Dios por eso. Ahora toda carne que confiesa a Jesucristo tiene el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo vino a derramarse sobre toda carne, donde no hay acepción de personas, ni judío, ni gentil, ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre. No hace acepción de personas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí hay un punto interesante, porque ya el Espíritu Santo morando en cada creyente, Dios tiene una relación espiritual con cada uno de nosotros. Y quiero decirle que tenemos la unción del Santo con nosotros. Dios nos enseña todo lo por venir. La diferencia está que ahora tenemos la Biblia, que es el libro profético, que nos permite tener los pensamientos de Dios. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu,
y profetizarán. Cada vez que yo predico desde este púlpito, profetizo, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la Biblia se estaba apenas escribiendo el Nuevo Testamento. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Y aquí está que está hablando él. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Hermano, este cumplimiento profético se dio parcialmente. Porque cuando la luna, la tierra se vuelva sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, o sea, su segunda venida, grande y manifiesto, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Entonces Pedro está citando a un profeta, un cumplimiento profético parcial, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Hermanos, antes de Cristo se requería el templo de Jerusalén para que el sumo sacerdote orara por el pueblo, por sus pecados. Y había el sacrificio, el que tenía que hacer el sacerdote para poder limpiar o quitar los pecados pasados. Y él se requería ese intermediario para llegar a Dios. Pero ahora, todo hombre que recibe a Cristo tiene el Espíritu Santo en sí, no necesita intermediarios, no necesita un sumo sacerdote, no necesita un pastor para llegar al cielo, no lo necesita. Por eso que quiero que lea el versículo 38 y 39 de este capítulo 2. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos, escuchen, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Arrepintiéndome de mis pecados. Ahora ahí menciona bautizándose en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque eran judíos. El judío tenía que reconocer que Jesucristo era el Mesías. Pero yo como gentil, yo solamente necesito arrepentirme y recibir a Cristo como mi Salvador personal. El judío tiene que reconocer que Jesucristo, la palabra Cristo significa Mesías, es mi Señor. Este día porque ellos lo rechazaron. Y observen, pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Requiere de nuevo un viento recio, requiere de nuevo las lenguas de fuego, requiere de nuevo que se repita el evento del día del Pentecostés. No, requiere la conversión. Requiere la conversión. Por eso Efesios 1:13, que es un texto que hay que tenerlo puesto en el espejo del baño y de todos lados. Cuando alguien duda que el Espíritu Santo está en él, debe leerse este texto que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en ese evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesucristo. Creo en el evangelio del Señor Jesús. Viene a morar el creyente. No tiene que repetirse nuevamente el día del Pentecostés la promesa del Espíritu Santo, como tampoco tiene que repetirse que Cristo se ha crucificado nuevamente. Son eventos que se cumplen una vez y para siempre. Una vez y para siempre. El versículo 39 de este capítulo de Hechos dice, el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, hablando de los judíos, y para los que están lejos. ¿Quiénes son los lejos? Nosotros somos los lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todo hombre, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué vino el Espíritu Santo, querido hermano? ¿Para qué fue derramado? Para estar en cada creyente. El creyente más insignificante, no existe cesto de basura en el pueblo de Dios. No existen hijos de tercera categoría. El mismo Espíritu Santo que tiene este pastor es el mismo Espíritu Santo que tiene cualquier creyente de nuestra iglesia o de cualquier parte del mundo. Es la promesa sobre todo hombre.
Así que para eso vino el Espíritu Santo, para no estar huérfanos ni desamparados, teniendo al Señor siempre por delante nuestro. En tercer lugar, el Espíritu Santo vino gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo llegó a decir y dijo: os conviene que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Solamente a través de la muerte y resurrección de Cristo vino el Espíritu Santo al creyente. Ningún patriarca, ni Elías, ni Moisés, ni Abraham, ninguno de ellos tuvo el privilegio de ser sellado con el Espíritu Santo. Eran amigos de Dios, pero no hijos de Dios. El gran lazo de amor que se da a través de Cristo con su muerte y resurrección nos da la honra, la llegada de ser hijos de Dios, sellados en el Espíritu Santo, donde Dios convierte mi cuerpo en templo del Espíritu Santo, donde ahora nadie podrá arrebatarme de su mano y de su familia, gracias a su muerte y su resurrección. Y Pedro en el discurso lo dice. Vamos a leer el versículo 22 al 33. Varones israelitas, otra vez judíos. Para Pedro no había más que los judíos. Para Pedro, para poder salvarse, había que ser judío, pero él todavía está aprendiendo. Él está aprendiendo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, porque ese fue el título que lo condenaron. Le dijeron Nazareno, porque dijeron, ¿hay algo bueno que puede salir de Nazaret? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque ellos vieron cuando Cristo levantó a Lázaro de los muertos, ellos vieron la multiplicación de los panes, ellos vieron cuando Cristo levantó al hijo de la viuda de Naín, ellos vieron todos los milagros y maravillas, todos lo vieron, la hija de Jairo resucitada, ellos sabían eso, pero dice, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque hicieron un juicio amañado para llevarlo a donde Pilato y condenarlo a muerte, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oye, qué terrible hablar delante de la gente que gritó crucifíquenlo, al cual Dios levantó. Bendito sea Cristo, porque eso es lo que es la diferencia. Nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí habla y cita al rey David, pero antes quiero decirle que eso se llama el Evangelio. ¿El Evangelio cuál es? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, pastor. Sí, pero ¿cuáles son las nuevas? La buena nueva es que Cristo fue crucificado, fue muerto por nosotros, por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Y yo creo en esa verdad, se llama Evangelio. Ya Pedro les tiró el Evangelio, ya se los puso. Ahora cita a David, como buenos judíos que conocen la Biblia, y dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí viene el texto, porque no dejarás mi alma en el Hades. Quiero decirle que el Espíritu de Cristo, el alma de Cristo bajó al Hades, y él pregonó victoria, y se llevó cautivo la cautividad. Todos los santos del Antiguo Testamento que estaban ahí en el seno de Abraham se los llevó, bajó al Hades en su alma. Cuando usted muere, su cuerpo va a la sepultura y su alma y su espíritu va al tercer cielo. Pero con Cristo primero bajó al Hades. Pero su alma no quedó en el Hades. Ahí dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y su cuerpo ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no se putrefactó. No sufrió descomposición química. Ni su alma, ni su cuerpo. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida,
me llenarás de gozo con tu presencia. Y está citando al rey David en el Salmo, anunciando que el Mesías no iba a conocer corrupción en su cuerpo y su alma no iba a quedar en el Hades. Y quiero decirte, querido hermano, que también va a ocurrir lo mismo con nosotros. La diferencia es que nuestro cuerpo va a ser investido de un cuerpo nuevo, a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Así que él vino gracias a la muerte de Cristo. Vamos a llegar hasta el 33. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, una promesa hecha a David de que su reino iba a ser para siempre, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Y Pedro está diciendo, esto que ustedes están preguntando, ¿qué es? Es la promesa del Espíritu Santo que se dio con la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Está contestada la pregunta. Pero ahora uno queda así. ¿Y ahora qué? Nosotros matamos al Mesías, lo entregamos, lo matamos, lo crucificamos, y resulta que Dios lo levantó de los muertos. Ahora viene la última parte. La última parte, el Espíritu Santo se recibe con la conversión. Hay algunos, te quiero decirle que por mucho tiempo, no durante solamente la media del tiempo de la Edad Media, aún siendo yo chiquito, que veíamos la dramatización de la crucifixión de Cristo en la Semana Santa allá en el parque, y cuando pasaban y ponían a un Cristo ahí del pueblo y lo latigaban, yo oía y decían, oh, es que esos judíos malos que digo, esos judíos que mataron al Señor. Había un antisemitismo por ahí. Y aún en la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, los judíos se preocuparon porque podía levantarse nuevamente un antisemitismo. A Cristo nadie lo mató, Él dio su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy. Y yo la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque Él necesitaba morir como cordero. Y por eso que Pedro no le estaba echando la culpa de que ustedes mataron al hombre, ustedes lo crucificaron. Ustedes ahora, ¿qué van a hacer si mataron al príncipe de paz? Les da la salida. Les da la salida en este versículo, en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cualquiera diría, prepárense ahora. Ahora les viene. Ahora viene el desquite del Señor. No es así. Verso 37. Pero ellos sí que sintieron que era así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Viene la venganza china. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer si matamos al hombre? Matamos al justo. Pero dice el versículo, Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Lo mismo que a todo creyente, a todo hombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No interesa que hayan sido los instrumentos de llevar al Señor a la cruz. Eso no importa. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién mató a Cristo? Nadie mató a Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado.
era necesario que el Cordero muriera. Y por eso que ninguno de sus discípulos entendió. Y Pedro sacó la espada para impedir que se arrestara al Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Y Pedro se llevó la oreja del siervo de Malco. Y el Señor dice, guarda la espada. ¿Qué te pasa? Tú eres que yo no puedo orar en este momento y el Señor nos mandaría 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Que es necesario que el Cristo muera. ¿Cómo se puede cumplir las Escrituras? Perdón. Y después, oye, ¿tú te pareces a John? Con mi madre, que yo no lo conozco. Mi madre, 3 veces seguidas. Mira, yo no sé quién es él. Pura carne, ¿no? Machote, pero en el fondo la carne es carne y es débil. Y aquí pasó. ¿Y qué ocurrió? Verso, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dios no le ha retirado a Israel su perdón, ni a ningún hombre. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Y hermanos, siempre el mundo va a tachar al Señor. Ahora está por ahí el código de Da Vinci. Oye, pero si Da Vinci ni siquiera conoció al Señor personalmente, oye. Entonces él dice que dibujó ahí, que el que estaba al lado. Oye, la Biblia dice que era Juan. Oye, ¿quién me va a entregar? Aquí hay uno que me va a entregar, dice Pedro, pregúntale. Yo que estaba pegado al hombro, pregúntale. Pero cuando no se lee la Biblia, se encuentra con este tipo de locura. Da Vinci hizo tranquilo su cena, su última cena, y dice que había puesto a Magdalena vestida de hombre. Y la gente dice, porque la gente quiere mantenerse en su pecado, y todo lo que sea golpear y abofetear el nombre de Cristo lo va a creer. Y entonces Da Vinci ahora con el código, todo el mundo, bestseller. Esa era Magdalena. Y la gente, tú le hablas de Cristo, fanático. Pero te dice, ahí está la Magdalena disfrazada de hombre. ¿Y te lo creen? ¿Te creen que son Tauro, Géminis, Escorpión? ¿Te lo creen? ¿Te creen que en naves espaciales? ¿Te lo creen? ¿Te le creen en la reencarnación? ¿Que van a reencarnar en un ratón? ¿Te lo creen? Pero quiero decirles que si la única forma de ser salvado de la perversidad del mundo es creyendo en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo vas a sucumbir. Y tu destino es la condenación eterna. El Señor vino a morir para salvarnos. Para eso vino Cristo. Y el verso, estamos leyendo al 41, estamos en el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea que esto es una síntesis del discurso de Pedro, diciendo, sed salvo de esta generación, de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, hermanos, fueron, ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo sería ese bautisterio? Ese río Jordán. 1, 2, 158, 190, 500, 600, 700. ¿Cuánto falta? Bueno, todavía la sigue. Ese día se bautizaron 3,000 personas que creyeron, judíos, que creyeron totalmente en el Evangelio de Salvación. ¿Para qué vino el mundo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que toda lengua confiese. ¿Y cómo lo oyeron? En su propio. ¿Y para qué lo oyeron? Para ser salvos. ¿Y para qué lo oyeron? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué lo oyeron? Queridos hermanos, para poder seguir dando testimonio al Señor. Hermano mío del alma, gloria a Dios por la misión imposible. Increíble, ¿verdad? 41 versículos. Pero ¿de qué sirve? Lo más importante ahora nosotros aquí en Panamá, qué dicha. Pero Panamá, uno puede hablar el español y de repente se tropieza con un portugués y ahí nos podemos ir. Con un italiano y ahí nos vamos. Pero yo estaba hablando, por ejemplo, con el hermano Juan Marco, que estuvo en la China y se aprendió el mandarín y habla perfectamente el mandarín.
pero no le sirve de nada en Panamá, porque los chinos que hablan aquí son jacá y cantonés, y no te sirve ni una palabra. Poco me sirve. Yo me quedo viendo, oye, eso sí está difícil. El problema del idioma es algo difícil. Ahora el Señor quiere que usemos nuestro idioma para llegar a toda criatura. Nosotros tenemos que ir más allá de Panamá. Tenemos que ser una iglesia que sea testificadora del Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.